Hace poco hice un video de los sonidos del inglés que se nos parecen a la A del español. También hice un video de los sonidos del inglés que se parecen a la E del español. Ahora voy a hacer un video con los sonidos del inglés que no se nos parecen a la I del español. En realidad, hay 3 sonidos del inglés que se nos parecen a la I del español, pero uno de ellos no es una I. Vamos a hablar de ellos. Un sonido es el sonido de I, como en meet. Es una I, yo lo llamo la I de la sonrisa. Es un sonido no es tan simple como decir la I. Si dices la I, no te entienden. O sea, no te entienden. Si tú dices simplemente meet, no te entienden. Es de verdad, es un mi. Y sonríete y haz la I larga. Mi, meet. ¿Ok? Hay otro sonido que es exactamente igual al sonido de la I de nosotros, que es el sonido que produce la Y, la Y, cuando está al final de una palabra, como la palabra happy, es una I. Happy, es la I de nosotros, no es más. ¿Okay? Happy, ¿ok? Entonces, ahí van 2 sonidos. Y por último, hay un sonido que es muy triste porque nosotros siempre decimos una I del español. Y cuando decimos una I del español, muchas veces no nos entienden. Y si nos entienden, el acento es muy, muy fuerte y es muy pesado. Es difícil como que no provoca escucharnos, de verdad. Y es el sonido que reproduce la letra I. La letra I en inglés no reproduce un sonido como nuestra I. ya me estoy quedando sin voz. ¿Okay? La letra I en inglés reproduce un sonido que es parecido a una E. Es más una E que una I. Y eso, yo quería hacer mucho énfasis en esto. La I como en la palabra miss. No es miss. No es miss con la I. No, es una E. Miss. Es una E. Miss. ¿Ok? Entonces, en inglés en realidad solo hay 2 sonidos de vocal que se parecen a la I del español. El sonido de la I que reproduce la letra I en inglés no es una I del español. Es más parecido a una E. Y por último, hay un sonido que no es de vocal, es un sonido consonante. Y es un dolor de cabeza, ¿ok? Es el sonido que reproduce la letra Y en palabras, la letra Y, como le digamos, en palabras donde no es que esté al final de la palabra, está normalmente al principio, como en la palabra yellow, ¿ok? Cuando yo digo la palabra yellow, yo solamente digo una I. ¿Y me entienden? Y yo le pregunto a los coaches y me dicen, no tiene acento, es la palabra, es una I. Yo digo una I, yellow. El problema es que esta Y o Y no siempre se reproduce como la letra I. Tiene un sonido realmente difícil y lo voy a dejar para otro video. Es un sonido que es una combinación entre una I y a veces una J. En realidad es un sonido particular del inglés. Entonces, si tú dices año pasado, o sea, el año, si tú dices año y lo dices simplemente con una I y dices ear, no te entienden año, te entienden oído, oreja, y eso que mal pronunciado porque no es una I. Entonces, ahí están los sonidos. En inglés solo hay 2 sonidos parecidos a la I del español. El uno es la I de meet, clean, que es una I más larga y con sonrisa. Yo lo llamo la sonrisa porque es que hay que hacer esfuerzo en estos músculos de acá. I, ¿ok? Y es largo. Clean, meet. Okay. El otro es el sonido que reproduce la letra Y cuando está al final de una palabra, como en la palabra happy. ¿Okay? Es una I. Happy. Es una I. Y los otros 2 sonidos entonces son el sonido que reproduce la letra I cuando la I está sola en una sílaba acentuada, como en las palabras miss, pen. Entonces, nosotros pensamos que es una I, pero no es una I, es una E. Y esto nos confunde muchas veces y nos hace decir palabras mal, como la palabra cena. Yo recuerdo que yo decía, la cena está lista, yo decía, dinner is ready. Y mi hija, mom, dijiste dinner, es dinner. ¿Ok? Entonces no es una I. El sonido que reproduce la letra I cuando está sola en una sílaba acentuada no es la I del español. Esto ya es cantaleta. ¿Ok? Y por último,
la consonante Y o Y, ¿okay? Cuando está al principio de una palabra, como la palabra yesterday, yellow, es una I nuestra. Pero cuando están palabras como año, no es una I, no es year, porque no te entienden, es year, ¿okay? Es otro sonido diferente. Ahí están entonces los sonidos del inglés que se parecen a la I del español, los verdaderos y los que nos imaginamos que se parecen a la I del español. Los verdaderos que son la I y la I de meet, la I de happy, y los que no son I, como la en miss y como la Y en year.